Continuamos con nuestra serie de sermones expositivos sobre la resurrección, el poder de la resurrección o el lugar de la resurrección en el Evangelio. Y quería introducir el tema eh, pidiéndoles que recuerden por un momento la que es tal vez una de los relatos o narraciones más impactantes y emocionantes que nosotros encontramos en toda la Escritura. Me refiero a la resurrección de Lázaro. Si usted recuerda, el Señor Jesús sale de la región donde vive Lázaro, allí en Betania, y se aparta de ellos por un tiempo a hacer la obra que el Señor, que el Padre le ha mandado, y Lázaro queda muy enfermo en Betania. Luego le mandan avisar diciéndole, mira, el que amas está enfermo, está a punto de morir. Y el Señor Jesús dice, bueno, esta enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios. Y estando con los discípulos, le dice, bueno, nuestro hermano Lázaro duerme. Y ellos, los discípulos, de manera inocente, tal vez dicen, ah, bueno, si duerme, despertará. Y el relato dice, no se refería al sueño, sino a la muerte. Y luego Jesús, de manera clara, dice, Lázaro ha muerto. Y vamos para allá para hacer lo que debo hacer. Estoy parafraseando esa parte y de repente se levanta Tomás y dice, bueno, vamos para que también muramos con él. Ahora bien, llegando ya al cuarto día a la casa de Lázaro y sus dos hermanas, Marta y María, trate de imaginarse esto por un momento. El Señor llega y va a haber un reclamo por parte de María que es posterior, le va a decir, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Eso es totalmente cierto. Él tal vez no lo hubiera dejado morir el Señor. Pero hablando antes con Marta, el Señor llega a aquel lugar y le dice, tu hermano resucitará. Marta declara, creyendo en el Señor, mira, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Y el Señor le dice, no, no, Marta, no estás entendiendo. Yo soy la resurrección y la vida. Una de las declaraciones más fuertes, más poderosas que nosotros escuchamos o leemos en las Escrituras. Yo soy la resurrección y la vida. Y luego Marta nuevamente le va a decir, Señor, hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y cualquiera dirá, wow, qué declaración que está a tono, es una declaración de fe que está a tono con lo que el Señor mismo acaba de decir sobre sí. Ahora bien, todo esto se oye muy bonito, pero al momento en que el Señor Jesucristo dice, ¿dónde le pusisteis? Le muestran la tumba, él llora, y en ese momento él dice, quitáis la piedra. Y ahí Marta dice, no, no, un momento, Señor. Ya tiene 4 días, ya hiede. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es falta de fe? No, simplemente nadie había visto algo como eso hasta ese momento. Una persona que tiene 4 días de muerto, que se está descomponiendo, está metido en el sepulcro, una piedra está tapando la tumba y el Señor dice, quiten la piedra. Ahí es donde la fe realmente va a ser probada. Y luego es retirada la piedra y el Señor con autoridad, primero ora diciendo, Lázaro, Señor, gracias porque ellos no estaban acá, pero tú hago esto para que ellos sepan, para que ellos crean. Y luego dice, Lázaro, ven fuera. Y al instante, yo creo que ahí es un punto culminante de emoción en todo el relato, y allí sale atado Lázaro vivo. Se está cumpliendo delante de ellos esa realidad de que Él es la resurrección y la vida. Posteriormente el relato no se queda en casa de Lázaro, Marta y María, no se queda allí, sino que si fuera un film, una película, los dejaran así, los pondrían en negro, la pantalla, y luego mira cómo unos hombres que estaban allá, inmediatamente, que estaban en el lugar de la resurrección de Lázaro, van a avisarle a los fariseos de lo que ocurre, y aquellos no son movidos por la resurrección a creer en Jesús, sino endurecidos. Ahora bien,
Todo este pasaje de la resurrección de Lázaro es solamente un abrebocas que nos permite entender el gran poder, el poder único, total, absoluto que nuestro Señor Jesucristo tiene sobre la vida y la muerte. Esta parte del sermón, en el gran sermón del capítulo 15 de Primera a los Corintios, ese es el texto que vamos a usar. Primera a los Corintios, capítulo 15, hemos venido estudiando toda la carta a través de sermones sistemáticos. Vamos nuevamente a hablar sobre el lugar de la resurrección en el Evangelio. Y quiero pedirle que me acompañe, por favor, en la lectura que empieza en el versículo 20, 15-20 hasta el 28. Primera a los Corintios 15, 20 al 28. Dice la palabra del Señor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Este texto es maravilloso porque, como hemos dicho, nos muestra en primer lugar el poder de la resurrección, es decir, el poder de la resurrección de Cristo al vencer la muerte, y se entiende venciendo el pecado y todas aquellas cosas que nos separan de Dios. Pero seguidamente llama la atención que esa resurrección tiene un orden para finalmente presentar que hay un objetivo o una finalidad que tiene la resurrección. Esos tres aspectos los vamos a tocar. Es decir, el poder de la resurrección, en primer lugar, el orden de la resurrección, en segundo lugar, y la finalidad de la resurrección, en tercer lugar. Cada uno de estos aspectos vamos a examinarlos, iniciando por el poder de la resurrección. En el último sermón que prediqué sobre esta parte, les decía que la sección que narra todas las consecuencias negativas de negar la resurrección van hasta el versículo 19, y que por esa razón yo me había extendido hasta el versículo 20 para mostrar la grandeza de la resurrección y no simplemente mostrar las consecuencias de negar esta doctrina, esta realidad. Ahora bien, quiero iniciar ahora o reiniciar por este versículo 20, que el mismo que dejé en el sermón anterior, donde dice: pero ahora Cristo ha resucitado. Es una declaración total de algo que sucedió, de algo que no puede ser negado, de algo que tiene unas implicaciones, ocurrieron en el pasado, pero que tiene unas implicaciones para todo el futuro, para toda la posteridad, incluso para la eternidad. Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y nos referíamos a aquella fiesta de las primicias. Seguramente vamos a regresar sobre este punto cuando hablemos del mismo tema en el versículo 23. Pero recuerde algo, las primicias eran los primeros frutos, se ponían en un canasto, se ofrecían, no era toda la cosecha, era la mejor parte que se presentaba, una pequeña parte ante el sacerdote. Y lo que quería indicar es que de la misma calidad que salían aquellos primeros frutos, saldría el resto de la cosecha. Bien, de ese punto me voy a ocupar en el segundo apartado nuestro cuando hablemos del orden de la resurrección. Pero ahora quiero centrarme
en el poder de la resurrección, en el poder de Cristo sobre la muerte, que empieza en el versículo 21. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y el versículo que sigue es paralelo en ideas, pero digamos que es un paralelo que amplifica de alguna manera la idea, la doctrina que aparece acá. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ocupémonos de la primera idea que se reduplica tanto en el versículo 22 y que está presente en el versículo 21. La muerte entró por un hombre, en Adán todos mueren. ¿Cómo así que la muerte entró por un hombre? Bueno, esto es lo que conocemos como el pacto de obras. Todos nosotros, cuando leemos Génesis, capítulo 2 y capítulo 3, vemos que el Dios Todopoderoso le dice a Adán, mira, todo lo que está en el huerto lo puedes comer, pero el árbol que está en la mitad, el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, no lo comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Y sabemos lo que pasó. Ahora, ¿cuáles fueron las implicaciones de esto? Adán estando allí era la cabeza federal de toda la raza. Si Adán caía, todos nosotros caíamos con él. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, desde, desde el principio de la iglesia ha habido discusión sobre cómo nosotros caímos juntamente con Adán. Hay algo que se llama la escuela realista y otra que se llama la escuela federal. La escuela realista, que digamos es de los padres Tertuliano, un poco Orígenes, Ireneo, y seguramente también Agustín y algunos escolásticos como Tomás de Aquino, tomaron la idea de que nosotros estábamos todos en Adán, de alguna manera como un germen, como algo que estaba presente, algo inicial, como una semilla, que estábamos todos presentes en Adán. Agustín era de esa idea, aunque Agustín no es que lo presente totalmente claro, pero digamos que eso es parte de lo que se conoce como la escuela realista. O por expresarlo en términos del mismo apóstol Pablo, es como si estuviéramos en los lomos de Adán. Y que lo que hizo Adán nos afectaría a todos. Eso suena muy bien. El problema es que el único pecado de Adán no fue el violar el pacto, sino que siguió pecando. Y si eso fuera así, también el resto de los pecados de Adán nos hubieran sido atribuidos a nosotros, y eso no pasó. Nosotros se nos atribuye, digámoslo, la caída. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Esto lo soluciona la escuela federal o la teología federal diciendo, no, un momento. La misma Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículos 12 en adelante, nos presenta una visión federal de Adán como cabeza federal de toda la raza, es decir, como un representante. En 5.12, Romanos 5.12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, mis hermanos, Adán era el representante de toda la humanidad en ese momento. Y por esa razón, al haber caído Adán, ese pecado se nos imputa de manera inmediata a toda la humanidad. Ah, pero eso es injusto, dirá alguien. Bueno, si tú has creído en Cristo y has sido salvado, entonces también sería injusto que se te imputara la justicia de Cristo, porque es el mismo procedimiento, solo que de forma inverso. Se nos imputó el pecado, pero si el Señor nos ha dado el creer, ahora se nos imputa la justicia de Cristo y somos salvos gracias por la obra de Cristo. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Hay una representación federal y lo vemos en los gobiernos, aún en los gobiernos actuales, que como le va al gobierno, le va al resto del país, al resto de la sociedad.
para muestra un botón de nuestro pésimo gobierno actual, ¿cierto? Entonces, todo lo que ocurra, esa representación federal es la que, bíblicamente hablando, es lo que nos permite entender el efecto que sobre nuestras propias vidas tendrá o tendría, en este caso, lo que se llama el pacto de obras, el haber violado el pacto de obras. Entonces, observamos en el versículo 21 que la consecuencia final o fundamental de todo esto, de violar este pacto, es la entrada de la muerte. ¿Y qué es la muerte? Como lo hemos venido diciendo, la muerte se ha definido muchas veces como la cesación de todas las funciones vitales, por una parte, o la separación del cuerpo y el alma, o el cuerpo y el espíritu. Es indistinto el uso de las palabras. Entonces, lo que observamos es la entrada de la muerte, pero la muerte de Edén es la separación de Dios que es manifestada en Adán por la expulsión del Edén, como ya lo habíamos dicho. Entonces, la muerte entró por un hombre y en Adán todos mueren. Es decir, todos y cada uno de nosotros nacemos, y es una paradoja, espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, no podemos buscar a Dios, no queremos buscar a Dios, estamos totalmente alejados de Dios, no tenemos deseos en nuestros corazones por acercarnos a Dios, no hay nada vital en nosotros y estamos tan alejados, tan apartados del Dios Todopoderoso, que somos considerados muertos, y a menos que Dios obre de una manera poderosa por su Espíritu Santo en nosotros, jamás nos podremos acercar a Dios. Eso es lo que se conoce como la total depravación. Es la primera de las doctrinas de la gracia, aunque parece que no tuviera gracia esa primera doctrina, porque lo único que habla es de nuestra depravación, de la muerte, de la destrucción, de nuestro alejamiento de Dios, de nuestra incapacidad total, de nuestra inhabilidad para acercarnos al Dios Todopoderoso, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Al contrario, el muerto, pensemos en un muerto que huye. El muerto tratará de huir de Dios, tratará de escapar. ¿Por qué? Porque no soporta la presencia de la vida en su propia existencia. Pero para romper con la muerte no basta, no sirve, no funcionan los esfuerzos humanos. No son suficientes y nunca serían suficientes. No es como el borracho que después de un profundo problema con la familia, lo único que pide es una nueva oportunidad, o el drogadicto para decir, hombre, denme una nueva oportunidad para yo ser parte de esto. No, va a volver a caer a menos que Dios obre en él un milagro. No se trata en ningún pecado de una nueva oportunidad, sino que lo que se necesita es una nueva vida, porque el problema es de muerte. Y lo que se requiere es que la vida nueva llene nuestro corazón de Él, de su presencia, y la vida nueva es Cristo. Ahora, el versículo 21 dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por Adán entró la muerte, pero el contraste, lo opuesto, es la resurrección de los muertos. Lo único que rompe con esa cadena de muerte, lo que nos separa de Dios, lo único que nos puede acercar es Cristo. Y dice, la resurrección de los muertos, la que entró por Cristo. Ahora, en el versículo anterior nos dice Cristo ha resucitado. Y aquí nos está diciendo que esa resurrección es la única que venció la muerte, la resurrección de Cristo. Todos los que murieron y fueron resucitados, que fueron, no sabemos realmente cuántos son porque hubo un evento bastante misterioso el día de la muerte de Cristo, cuando se rompe el velo, ¿se acuerdan? Que se levantan unos santos de entre los muertos y estos hombres se presentan vivos ante sus familias.
¿Y qué dice la Biblia sobre eso? Eso. No hay más, no nos dice quiénes eran ni por qué, no nos dice absolutamente nada. Es un misterio. Entonces no sabemos cuántas personas resucitaron. Lo que sí sabemos es que todos aquellos que fueron resucitados, distintos de Cristo, volvieron a morir. Pero Cristo el Señor no volvió a morir. Porque su victoria sobre la muerte es absoluta, es total. Venció la muerte con poder, como dice el himno, y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. Entonces, Cristo venció con poder, resucitó de entre los muertos, pero dice, así como en Adán todos mueren, ya explicamos eso, entonces, ¿cómo es posible que también en Cristo todos serán vivificados? ¿Todos? Pues bien, ya hemos hablado de que muchas veces en la Biblia el todos no es todos, sino que hay figuras que claramente se pueden interpretar como todos en una parte. Aquí todo se refiere a todos los que están en Cristo, no a toda la humanidad. Pastor, pero no hay simetría, porque ese todos mueren en Adán, es verdad. Entonces, ¿por qué todos serán resucitados en Cristo? No es verdad, porque no todos están en Cristo. Y en muchos pasajes de la Escritura, por ejemplo, todo el capítulo 17 de Juan, dice claramente, o en la carta a los Efesios, capítulo 2, nos dice claramente que Jesús murió por su iglesia. ¿Cuál iglesia? Pues todos los hombres y mujeres que han creído en Cristo durante toda la historia de la humanidad, cuya confianza ha estado en Él, que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, esos hombres y mujeres que han confiado en Cristo, ellos y solo ellos son el objeto del poder de Dios para resucitar, para levantarlos, para darle nueva vida. Recuerdo que hace algunos años estaba leyendo un comentario bíblico. Yo no sabía distinguir entre lo que era un autor liberal y un autor y un teólogo serio, sino que simplemente pues veía aquello. Y recuerdo que el autor se ufanaba diciendo, esta es la gran falla. Y hablando de este pasaje y de Romanos, esta es la gran falla porque los creyentes no ven simetría aquí. Y efectivamente, ni siquiera los arminianos ven simetría aquí, porque aún los arminianos y semipelagianos no son universalistas. Es decir, una creencia que toda la humanidad será salva. No, usted habla con un arminiano serio que no sea fanático y dice, no, nosotros no creemos que toda la humanidad sea salva, solo creemos que aquellos que entreguen su corazón a Cristo serán salvos. Sí, ahora, nosotros que no creemos en esto de entregar el corazón, sino que Cristo es el que en su misericordia nos alcanza, creo que es muy atrevido decir, yo le entregué el corazón a Cristo. No, eso no es así. Fuiste alcanzado por la gracia, por la misericordia de Cristo, fuiste tomado por Cristo, pero en ti no hay mérito ni en mí tampoco. Cristo en su misericordia nos alcanzó. Entonces lo que vemos acá es que este todos del cual habla, todos serán vivificados, es exclusivamente todos aquellos por los cuales murió Cristo. Claro, lo dice la Escritura, ¿verdad? No oro por todo el mundo, oro por ellos. Oro por los que tú me diste, para que no se pierda ninguno. Oro es por ese pueblo por el que vine a redimir, el redil, los míos, mi iglesia. Eh, También leyendo a un hombre que valoro mucho sus escritos, pero que no cree en esta doctrina que conocemos como la expiación limitada, es decir, que Cristo salvó solamente a su iglesia, aunque el Evangelio se ha ofrecido universalmente, pero Cristo murió únicamente por su iglesia. Bueno, en el comentario que leía, que es de Ernesto Trenchard, él decía, Cristo abrió la puerta para que potencialmente todos sean salvos. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Cristo pagó por nuestros pecados y que el Padre recibió esa ofrenda
del Hijo. El Hijo es el Cordero de Dios que literalmente quita el pecado del mundo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y si Cristo es la ofrenda por el pecado, ¿dónde lo podemos ver en este mismo pasaje? Con la resurrección. Cristo ha resucitado. La resurrección de Cristo es la más grande evidencia de que el Padre Celestial recibió la ofrenda por el pecado. La ofrenda, Cristo pagó por nuestros pecados, si no, no hubiera resucitado, si el Padre no hubiera aceptado esa ofrenda. Entonces, cuando dice que en Cristo todos serán vivificados, recuerde siempre, se refiere a todos los que estamos en Cristo. Todos los que estamos en Cristo. Ahora bien, hasta aquí hemos hablado del poder de la resurrección, que es nuestro punto inicial, el poder de la resurrección. Pero ahora la resurrección también tiene un orden, y ese orden es necesario para que nosotros entendamos cómo se ha dado esa resurrección y cómo será la nuestra. Bien, a partir del versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Creo que la palabra es tecma, que es un término militar, la palabra en griego, el término en griego. Pero en cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Estamos hablando de dos momentos o dos tiempos. Creo que el premilenialismo dispensacional va a tener muchos problemas con esta puntuación. Pastor, pero es que ahí hay varios. Ahí dice Cristo, las primicias, los que son de Cristo. Y los que son de Cristo en su venida. ¿Por qué no pueden ser las primicias otra cosa? Porque el texto no dice eso. ¿Y cómo lo sabe? Por la puntuación. Ahora, en griego no hay puntuación, sí, pero no hay una sola versión en español que no tenga esta puntuación. Cristo las primicias. Cristo coma las primicias, no es otra cosa, es de la misma naturaleza. El siguiente movimiento en la narrativa va a estar separado por un punto y coma. Luego los que son de Cristo en su venida. Son dos movimientos, no cuatro. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, lo habíamos dicho y relaciónelo con el versículo 20. Cristo es las primicias de esta cosecha. La espiga de trigo que se llevaba como parte de la primicia, se llevaba el domingo siguiente a la Pascua y se presentaba en el lugar correspondiente. Fuera en el templo, fuera en el tabernáculo, se presentaba la espiga en ese momento, justo el primer día de la semana. Se presentaba. Cristo es presentado el primer día de la semana como la primicia entre muchos hermanos. Lo que nos dice que de manera similar como ha sido la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, será la nuestra. Ahora, nuestro cuerpo será semejante al de Cristo en gloria. Semejante no significa que sea igual. Seguramente tendrá atributos distintos a los que tenemos hoy. Atributos de perfección que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar, pero que en este momento no podemos decir cuáles son. Yo les decía en un sermón anterior que seguramente los que nos falta pelo tendremos pelo. O que seguramente no habrá ningún tipo de defecto físico, ¿verdad? No es posible. La Biblia nos dice que no habrá enfermedad, que no habrá dolor, que toda lágrima será enjugada, y realmente eso es maravilloso. Pero de ahí en adelante, seguramente esto no será necesario. Los anteojos, tanto que los necesitamos hoy en día, muchos de nosotros no necesitaremos seguramente esto, pero más allá, creo que el texto enfatiza es que en el nuevo cuerpo que tendremos será un cuerpo capacitado para vivir en la santidad de Dios, en la presencia misma de Dios, en la presencia inmediata de Dios, sin temor. Decíamos, el hombre muerto huye de Dios,
Pero el hombre vivo que ha sido regenerado, que tiene nueva vida, se acercará a Dios en búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque ya no tendrá presencia en ese cuerpo de pecado o algo por el estilo. Cualquier cosa que antiguamente lo separaba de Dios ha sido quitada, ha sido apartada, y el Señor mismo nos permite acercarnos a Él. Esto es lo que nos permite entender esta parte. Cristo, las primicias, pero luego los que son de Cristo en su venida. Todos los demás seres humanos hemos sido separados en los dos componentes, en el material y en el componente inmaterial. El componente inmaterial de todos los creyentes, pues es consolado por el Señor después de la muerte. El componente material puede haber ocurrido muchas cosas. Si el Señor tiene a bien, pues hemos sido sepultados, en fin. Pero con la venida de Cristo, nuevamente el alma y el cuerpo van a ser unidas. Van a ser unidas. Y en ese encuentro el cuerpo va a ser transformado totalmente. ¿En cuándo? Cuando Cristo regrese por segunda vez. Es un solo evento, la segunda venida de Cristo. Un solo y final evento, donde el Señor nos llamará, alma y cuerpo se unirán y recibiremos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, dice, luego el fin. Venida de Cristo, inmediatamente viene el fin. No hay espacio para un milenio literal de 1000 años. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y aquí citan Salmos capítulo 110, versículo 1, donde el Señor, el Padre, se dirige al Hijo de la siguiente manera. Dice, y Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí hay una referencia bastante fuerte a lo que era cuando una nación derrotaba a otra o cuando un reino derrotaba a otro. El rey era capturado, el gobernante de aquella nación, y cuando eran muchos, por lo general se los ponían en unas condiciones de vida bastante o poco dignas. Algunos reyes ponían a los reyes conquistados delante de ellos y lo usaban como si fuera un banquito de los pies, literalmente. Allí, ese es el estrado de los pies. Y de esa manera los ponían. Era la máxima humillación. Cuando el rey era vencido, era puesto de esa manera. Toda su dignidad se iba al piso. Ahora bien, lo que nos está diciendo el texto es que va a llegar un momento en que todos los enemigos del Dios vivo serán tan destruidos de una manera tan terrible que no les quedará nada, absolutamente nada de su dignidad, podríamos decir. Cristo venció a Satanás en la cruz. Eso es una realidad incontrovertible. Cristo venció en la cruz. Pero digamos que aún tiene poder para seguir tentando, para seguir destruyendo, para seguir afectando, para seguir sacando falsas doctrinas, enredando a muchos, haciendo dudar a muchos, oprimiendo a otros. Y ese es el tipo de poderes que se manifiestan realmente en nuestro tiempo. De hecho, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, del 10 en adelante, 12 en adelante, nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores. Y todo eso son definiciones que dentro del contexto judío se daba a una gran cantidad de seres espirituales de maldad que existen y que tratan de acabar con el hombre apartándolo de Dios. Pero aún eso, aún esas fuerzas contra las que nosotros no podemos luchar porque no los vemos, porque no sabemos cómo son, porque las armas humanas no les hacen nada, no podemos hacerle nada.
No, no los afecta. El único que puede es Cristo. Y el único que lo hizo es Cristo. Pero falta también la destrucción final de todos estos seres perversos al final de los tiempos. Esto solo ocurrirá al final de los tiempos. Cuando el Señor venga por segunda vez, todos estos seres serán puestos debajo de los pies. Pero toda esta sección o toda esta parte, este punto, y me atrevería a decir que toda esta sección que va hasta el 28 tiene una estructura bastante interesante. En todo el centro de ella está el versículo 26. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Por qué? Bueno, la muerte no es lo natural. A nosotros nos enseñan que el ciclo de la vida es nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero no fuimos creados así. No fuimos creados para eso. No fuimos creados para morir. Pero como el pecado entró la muerte. Y por eso morimos. ¿O acaso nos cruzamos de brazos y estamos tranquilos cuando alguien que amamos, familiar, amigo, cercano, muere? ¿No hay acaso una profunda afectación emocional en nuestra vida cuando perdemos a alguien? ¿No sentimos que una parte de nosotros se va con la persona que ha muerto? ¿No sentimos eso? Claro que lo sentimos. ¿Por qué? Porque es lo más antinatural del mundo. Nadie está preparado para la muerte. Miren, nosotros somos crueles. Alguna vez leía algo que decía que un hombre de 70 y tantos años lloraba porque su papito había muerto y su papito tenía 100 y tantos años. Y cualquiera diría, pero ¿por qué llora? Ya vivió suficiente. No, los afectos no tienen edades, hermanos. No, no podemos ser tan cruel diciéndole a una persona, no, pero ¿por qué llora si ya? No, no, nosotros no tenemos ningún derecho en decir hasta cuándo una persona vive. No, solo Dios tiene derecho y solo aquella familia conoce las tristezas, los dolores que se padecen a causa de la pérdida de un ser querido. La muerte, la consecuencia lógica del pecado, la consecuencia natural del pecado, es un enemigo que aún existe, que está presente, pero que sabe que, hermano, aquí hay una declaración gloriosa de poder y de victoria cuando el Señor dice, el postrer, el último enemigo que será vencido, que será destruido, es la muerte. De tal manera que cada uno de nosotros como creyente jamás volverá a experimentar algo como eso. Pérdidas, no, más nunca para nosotros. Porque la vida que Cristo nos da no solo es eterna en el sentido espiritual, en el que se restaura nuestra relación con Dios, en el que se establece una nueva relación con Dios en Cristo Jesús por el poder de su Espíritu, sino que ahora la vida corporal con el nuevo cuerpo jamás tendrá fin. La fuente de la eterna juventud, de la verdadera juventud, es cuando Cristo nos toma y nos da vida nueva. Sí. Entonces, lo que observamos acá en este glorioso orden es que la resurrección de Cristo como primicias asegura o aseguró para nosotros, los que somos de Cristo, que un día viviremos para siempre en la presencia gloriosa de Cristo. Sin la presencia de la muerte, no hay ninguna religión en el mundo que ofrezca esta gloriosa esperanza a nosotros. Solo la fe en Cristo. Y hasta aquí hemos hablado del orden, pero falta hablar un poco sobre la finalidad. Seguramente estos temas se van a repetir a lo largo de este capítulo 15, cuando el Señor nos permita que podamos avanzar. La finalidad de la resurrección, a partir del versículo 27 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Cuándo? En el momento de la resurrección.
Todas las cosas las sujetó. ¿Quién? Cristo, debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. El Padre le entrega al Hijo o le entregó al Hijo la labor a realizar para la redención del hombre. Es decir, es una labor redento mediadora. Redención mediadora. Eso es claro. Todas las cosas las sujetó a Él. También dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Cristo es el gran agente ejecutor de la creación, pero también de la redención. De tal manera que somos doblemente de Cristo. Ahora, todas las cosas han sido sujetas a Él. Él está por encima de todas esas cosas. Está más allá de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Él es el gran Dios, el soberano, que reina y que con su propia resurrección ha dado testimonio de que ha vencido aún todas aquellas cosas que estaban por poder del hombre. Nosotros no podíamos vencer la muerte. No podríamos decir, voy a ver qué hay allá y regreso y les cuento. Lastimosamente, eso se ha vuelto una historia que venden en las iglesias, ¿no? Estuvo muerto y se levantó y vio a no sé quién en el infierno. Bueno, y si es cristiano, ¿qué hacía por el infierno ese tipo, no? Cosas como esa, ¿no? Que uno se pregunta. No, el único es Cristo. El único, el que se levantó con poder. Voy a preparar morada, luego ascendió a los cielos. Todas las cosas le están sujetas a Él, a Cristo. Y dice el 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Esta es la obra completa. Y creo que aquí es donde se aprecia toda esta finalidad gloriosa. Cristo vino a redimir un pueblo. No fracasó en el intento. Lo logró. Lo hizo. Tenía que pasar los dolores de la cruz, los dolores de los tormentos. Claro que tenía que pasarlo para poder redimirnos. Lo hizo. No se acobardó. No huyó. Lo logró. Dijo, consumado es, en la cruz del Calvario. Venció allí. Luego se levantó al tercer día con poder. La piedra de la tumba fue quitada y nuestro Señor Jesucristo salió en gloria. Pero pasó 40 días con los discípulos, ascendió a los cielos, pero va a venir un momento en que aquel que está en los cielos regresará. Regresará por su iglesia. Un solo movimiento, segunda venida, toma los suyos, nos sube a los cielos y nos entrega al Padre. Y allí finaliza la obra mediadora. La obra mediadora. No estoy hablando de toda la intercesión, porque nosotros necesitamos de la gracia aún en la eternidad. Usted pregunta, ¿podemos estar solos sin Cristo? No, nunca, jamás. Siempre cubiertos por Cristo, siempre con la imagen de Cristo, con el Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Pero la labor mediadora del Hijo, mediadora, no redentora, mediadora del Hijo, finaliza o finalizará en ese momento cuando le entregue todo al Padre. Seguramente los que son juiciosos y han leído este texto una y otra vez, ya seguramente tienen esas preguntas. Pero, ¿acaso el Hijo es inferior al Padre? ¿Cómo es posible que el Hijo le entregue esto? No, recuerden lo que ocurrió en la eternidad. Cuando el Hijo se hace hombre, voluntariamente se subordina al Padre. El Hijo es igual al Padre. Filipenses capítulo 2, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomando forma de siervo, se humilló hasta lo sumo y luego Dios le exaltó nuevamente ¿a dónde? A la posición que él tenía.
Pero el Hijo se ha subordinado al Padre y ahora en esa condición el Señor nos toma su iglesia. Aquí nos está dando información de la eternidad. Toma a su iglesia, se la presenta al Padre y luego sigue gobernando desde los cielos juntamente con el Padre a la iglesia, a su pueblo. Dice, para que Dios sea todo en todos. Y esto es la visión más gloriosa que nosotros podemos tener. La finalidad de la resurrección de Cristo es manifestada acá. Apocalipsis nos habla de una gran multitud que no puede contarse. Una gran multitud de hombres y mujeres, no solamente del siglo XXI, del siglo pasado. Uno trata de ver la gloria de esto y no puede verla hasta que no medita en el texto y deja que el mismo texto ilumine nuestros ojos, nuestra mente, nuestra alma. Trate de imaginar esto. La iglesia primitiva, hombres y mujeres humildes, pobres, sencillos, pero la iglesia de los padres igual, hombres con todas las limitaciones que tenían, la iglesia de la Edad Media, la iglesia de la Reforma, la iglesia puritana, la iglesia del siglo pasado, hombres y mujeres de todas las épocas que teníamos formas distintas o que tenemos formas distintas de hablar, idiomas distintos, tantas cosas diferentes, en un momento resucitados todos para la gloria de Dios y nos presentamos delante de Dios, aceptos en el amado, aceptos en Jesucristo y toda aquella gran multitud espera que a la distancia, en el trono de gloria, el Cordero aparezca dándole la bienvenida a toda la iglesia con los brazos abiertos y diciendo: bienvenidos mis amados por quien he dado mi vida. No creo que haya aplausos, porque estando en tierra adorando a Dios, no creo que haya aplausos, sino llanto y agradecimiento por aquel que nos ha dado la vida nueva y un largo cántico de gloria a Dios en las alturas, gloria al Cordero que nos ha dado la vida eterna. Momento como ese no puede ser imaginado, no puede ser descrito con palabras, porque el nivel de gloria no está al alcance nuestro. Pero ¿qué sabemos? Sabemos que es realidad, que es verdad y que esto supera a todo lo que nosotros pudiéramos llegar a tener hoy, aquí y ahora. En nuestro sermón dominical de hoy observamos tres aspectos sobre la resurrección: el poder de la resurrección, el orden y la finalidad. Tres aspectos relacionados con la resurrección. Pero quiero finalmente hacer dos aplicaciones. La primera es para los no creyentes. Amigo, Cristo ha resucitado de los muertos, dice la Escritura, primicia, es la primicia de todos. Pero un día tú tendrás que darle cuentas al Señor. Ese día está mucho más cerca de lo que puedes imaginar. Nuestra vida es muy corta. Y solamente estando cubiertos por la obra de Cristo, por su sangre y sellados por su Espíritu, podemos presentarnos delante de Dios aptos para vivir la vida eterna en su presencia. La invitación, el llamado es para que te arrepientas, para que le supliques al Señor que te conceda ese don y que puedas vivir por gracia delante de Él. Para los creyentes, mis hermanos, no hay nadie en todo el universo, sino solo los cristianos, que tenemos esta esperanza viva. La esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. La esperanza gloriosa de estar con Él para siempre. Pero que no solo sea la esperanza, sino que sea un anhelo continuo que nos lleve a trabajar más y más para que aquel día, cuando estemos delante de Dios, podamos glorificar a Dios juntamente con su iglesia
y decir juntamente con aquella gran multitud, gloria al Cordero que nos ha redimido para él. Solideo gloria.